todos, bienvenidos y bienvenidos a este espacio que entiendo, pues su empresa gestiona mes a mes, ¿no? Un momento, un espacio para cada uno de ustedes en favor de poder tener acceso a contenidos de valor y como bien decía su compañera, pues que vaya sumando no solamente a la parte laboral, sino también a la parte personal, interpersonal, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un gusto poder estar acá con ustedes. Estaremos juntos más o menos los próximos 55 minutos compartiendo este tema que bien dice su compañera de vital importancia, que es justamente la asertividad y la empatía en las relaciones interpersonales. Y bueno, poco a poco iremos entrando en tema, pero me gustaría que si bien de pronto quizás yo pueda poner ejemplos que van relacionados al ambiente laboral, pensemos también cómo lo que acá vamos a estar compartiendo el día de hoy lo podemos aplicar a nuestras relaciones personales, a nuestras relaciones más cercanas. ¿Les parece? Bien. Acá hay un poquito, está muy rápido mi mouse, ¿no? Ya la compañera a grandes rasgos me presentaba, soy licenciada en psicología por UABC Campus Tijuana y tengo una maestría en educación, como bien ella comenta, en CETIS Universidad, así como una certificación ECO para lo que es el desarrollo de implementación de talleres. Asimismo, soy tallerista en temas relacionados a la educación y los ambientes laborales. Y bueno, pues en la parte privada me dedico a la evaluación, el diagnóstico y tratamiento de diferentes edades del desarrollo y diferentes necesidades. Y como bien también lo comenta su compañera, soy docente en CETIS Universidad a nivel licenciatura y a nivel maestría. Entonces, bueno, pues espero que mi persona venga a sumarles un poquito y seguramente ustedes también van a sumarle bastante a mi persona, ¿no? No lo dudo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro taller? ¿Qué es lo que se espera que suceda al cabo de tiempo de estos escuchar la plática, chicos, minutos de trabajo? Bueno, que cada uno de nosotros conozca o reconozca, porque seguramente son términos que no es la primera vez que escuchamos, pero que sí podamos identificar qué es la asertividad, qué es la empatía, cuáles son sus características, pero reconocerlas desde esta postura en la cual estos dos elementos son sumamente importantes para mantener comunicaciones o relaciones de comunicación, mejor dicho, de una manera lo más sana posible y libres de conflicto en la medida de lo posible, valga la redundancia, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Sin lugar a dudas, quienes practican, y más adelante nos vamos a dar cuenta que esto es una habilidad y al ser una habilidad pues se desarrolla, nos vamos a dar cuenta que quienes practican estos dos elementos, que es la asertividad y la empatía, sin lugar a dudas son personas que tienen, y no es que lo tengan, sino que de pronto manejan de una mejor manera los posibles conflictos o las posibles situaciones del día a día que se le presentan de una manera un poco más eficaz o eficiente de lo que a veces puede suceder con quienes no vamos desarrollando estabilidad, pero que sin lugar a dudas podemos estar en posibilidad de hacerlo. Entonces, eso es lo que se espera que suceda el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr este objetivo? La intención es lograrlo a través de estos temas que acá les presento. Vamos a revisar rápidamente lo que es el ciclo de la comunicación, cuáles son los elementos en este ciclo, por supuesto, las diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Sus características y lo que más nos tiene acá, pues, ¿qué es la asertividad y qué es la empatía? Esta es la propuesta de una servidora para poder alcanzar los objetivos que nos acabamos de plantear. Y bueno, justo vamos a empezar con esta pequeña revisión en donde hablemos un poco, si están ustedes de acuerdo, cuáles son las características, ¿no? O los elementos de lo que es la comunicación. Y a lo mejor, insisto, ya varios hemos escuchado sobre estos elementos, pero me quiero centrar en uno en particular que seguramente me darán la razón de que en ocasiones las dificultades de comunicación e incluso que estas dificultades de comunicación nos pueden dar problemas de relación, está en uno de estos elementos, ¿no? Entonces les traigo acá un pequeño diagrama en donde seguramente ya lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos visto, hemos trabajado un poquito con él, en el sentido de que las personas, ¿sí?
que todas tenemos maneras, formas de comunicarnos, ya sea, y lo vamos a ver también más adelante, ya sea que nos comunicamos de una manera verbal o no verbal, pero en cualquier momento cuando estamos hablando de ciclo de comunicación, pues hay diferentes actores, ¿no? Y uno de ellos, pues es el emisor, que es esta persona que de inicio puede enviar, como dice acá, justo un mensaje, ¿no? Y ese mensaje pues llega a otro actor que es el receptor, que va a ir haciendo una interpretación y una decodificación de este mensaje, ojo, en base al contexto, ¿no? En base al contexto, en base a las circunstancias, y me atrevería a decir que también muchas veces en base a nuestro estado anímico, es como en ocasiones podemos ir interpretando el mensaje que alguno de nuestros emisores nos hizo llegar, ¿no? Y dice acá que el receptor pues determina el lenguaje o este proceso de decodificación y entonces viene la respuesta, es decir, alguien se comunica conmigo, me hace saber una noticia, un mensaje o lo que ustedes quieran, yo por supuesto lo recibo, pero no solamente lo recibo, estarán de acuerdo conmigo que como acá dice, decodifico, ¿no? Por así decirlo, desmenuzo el mensaje, voy interpretando el mensaje y en base a esas interpretaciones de lo cual yo estoy haciendo del mensaje, es entonces que yo emito una respuesta. Y bueno, pues sabemos que la comunicación en el mejor de los casos no se espera que sea un proceso pasivo, sino que pues es un proceso de ida y ven, en donde pues ahorita yo soy receptor, pero en un momento dado yo voy a ser emisor y también nuevamente voy a estar enviando un mensaje y de igual manera los sujetos que lo reciben o las personas que lo reciben van a estar haciendo una decodificación, una interpretación de ese mensaje en base a los elementos que ya estamos acá mencionando. Ahora bien, dicho eso, pues no me dejarán mentir, ¿no? Que dicen los comunicólogos que todo comunica, ¿sí? Que podemos comunicar a través de la palabra, como en este momento una servidora lo está haciendo, pero que también comunicamos a través del lenguaje no verbal. Y los mismos comunicólogos comentan o dicen que la interpretación que nosotros hacemos del lenguaje o de la comunicación que se está dando, mejor dicho, ¿sí? La interpretación que hacemos de la comunicación en la que estamos inmersos, un 80% es el resultado de lo que nosotros como receptores en un momento dado estamos interpretando, analizando, decodificando del lenguaje no verbal. Es un porcentaje muy alto, ¿no? Es decir, yo acá voy a estar hablando, por ponerme como ejemplo, voy a estar hablando con ustedes o compartiendo con ustedes 55 minutos aproximadamente, y pues quizás no me pare mucho la boca, como dicen por ahí coloquialmente, ¿no? Pero aun cuando yo esté hablando estos 55 minutos, las interpretaciones que ustedes puedan hacer del mensaje que yo les hago llegar, las interpretaciones que ustedes puedan hacer incluso de mi propia persona, no van a ser más que un 20% de todo lo que yo les diga. El resto va a ser en función de cómo ustedes me perciben, de cómo ustedes me leen corporalmente, de qué les dicen mis gestos, qué les dicen mis ademanes, qué les dicen mis posturas, ¿no? El 80% de lo que estamos interpretando o de lo que está acompañando al mensaje que acabamos de ver hace un rato es el lenguaje no verbal, ¿sí? Y cuán importante es que hagamos esta parada, ¿no? Por decirlo así, en este webinar, porque preguntémonos y empecemos a hacer estos ejercicios de reflexión, por favor, o de autorreflexión. Preguntémonos en situaciones de la vida cotidiana, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tus papás, y si quieren, nos vamos a los ambientes laborales. ¿Cuántas veces no nos llegamos a sentir incómodos, molestos, enfadados, irritables, desconcertados y a veces hasta desilusionados no por lo que nos dijo la persona, sino dicen por ahí, por cómo me lo dijo, ¿no? Y es el resultado
justamente de que estamos haciendo esta interpretación del lenguaje no verbal de las personas. Y muchas veces, no me dejarán mentir ustedes, o díganme si sí o si no, y me van poniendo en los comentarios, muchas veces cuando tenemos una discusión, ya sea en la parte personal o en la parte laboral, en ocasiones ya ni siquiera es por, no sé qué ejemplo quieran poner, ¿no? Pero a lo mejor no es porque yo no levanté los trastes a la hora de la mesa, o no es porque el reporte que tenía que entregar llegó con unos minutitos tarde. Muchas veces no es ni siquiera ya eso el motivo de la discusión o de la molestia o el conflicto que pueda haber. En la gran mayoría de las veces, el conflicto viene en función de cómo me dijeron las cosas, de qué gestos, qué caras, cómo me abordó, cómo se acercó a mí, cómo estaba su lenguaje no verbal cuando yo estaba hablando con él o con ella. Y entonces empezamos a hacer una serie de interpretaciones en donde creemos X o Y, casi siempre que lo que podemos llegar a creer es que no nos están haciendo caso, o que nos están faltando al respeto porque nos están ignorando, o porque de alguna manera su tono de voz es muy agresivo, y entonces la molestia, la inconformidad e incluso el conflicto viene por todas estas interpretaciones que yo estoy haciendo del lenguaje no verbal de las otras personas. Pero ojo, esto es un ciclo, ¿no? A veces yo estaré haciendo interpretaciones del lenguaje no verbal de las otras personas, pero muchas otras veces las personas quizás también, seguro, están haciendo una interpretación de mi propio lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, en este ciclo de va y ven, ¿cuántas veces estamos en una situación inconfortable, voy a decirlo así, o poco confortable, mejor dicho, porque estamos haciendo interpretación del lenguaje no verbal? Y el lenguaje no verbal pues comunica, ¿no? Es entendible que estemos interpretando el lenguaje no verbal. Ahora bien, ¿sí? ¿Cuáles son? Que más o menos, no sé, ustedes me dirán si sí o si no, por ahí si quieren ir levantando pulgares, ¿no? Como para empezar a interactuar con ustedes, si quieren como pulgar arriba, si quieren irme levantando pulgares en el sentido de si están de acuerdo conmigo o no, que estos son algunos de los principales problemas de la comunicación. Uno de ellos es la falta de una escucha atenta y respetuosa. ¿Qué significa esto? Que en el mejor de los casos, dicen los comunicólogos, dicen los lingüistas o dicen las personas que se dedican al comportamiento humano, que el principio básico para una comunicación asertiva es escuchar atentamente lo que el otro me tiene que decir, lo que el otro me quiere decir, y hacerlo también de una manera respetuosa y empática, que más adelante vamos a hablar de eso. Porque en la medida en la cual yo no logro escuchar a los otros, ¿no? Y en su defecto estoy interrumpiendo, la persona todavía no termina de comunicarme su mensaje y yo estoy interrumpiendo, o además estoy interrumpiendo, pero estoy interrumpiendo con ciertos tonos de voz inadecuados, o a lo mejor no estoy interrumpiendo, pero estoy con un lenguaje verbal de brazo cruzado, gesticulando con ojos hacia arriba, haciendo muecas y demás, pues estoy diciéndole a la otra persona, no estoy de acuerdo con lo que dices, a veces no me importa, o simplemente me está molestando lo que me estás diciendo. En otras ocasiones también usamos un lenguaje equivocado, y no me refiero necesariamente al uso del lenguaje soez, ¿no? Puede ser un lenguaje equivocado desde no hablar por mí. Es otro de los principios básicos, hablar por mí. Es decir, a mí me parece, yo creo, considero, opino, en lo personal, como ustedes gusten. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo. Pero cuando yo uso estos principios de hablo por mí, lo que le estoy diciendo al otro es me estoy haciendo responsable de lo que yo estoy diciendo, y quizás yo pueda estar equivocado, te comparto lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo opino, cómo yo lo veo. Y entonces esto da apertura a que el otro o la otra también pueda compartir cómo está, cómo se siente, qué opina. De otra manera, uno de los errores que a veces cometemos, tanto, no sé ustedes en lo laboral cómo les va, pero en lo familiar e interpersonal, me atrevo a decir que quizás lo hemos hecho porque somos seres humanos,
en donde estamos hablando con el otro y le decimos, es que tú crees que tal cosa, ¿no? Es que a mí me parece que tú X o Y. Cuando dicen por ahí, ¿no? Tienes al otro enfrente, pregúntale, en efecto, qué piensa, qué opina y qué siente, más allá de hablar por él o por ella. Hablemos desde yo creo, yo pienso, yo siento, a mí me parece. Otro de los principales conflictos de relación que se encuentran y que lo podemos ver no solamente en las relaciones interpersonales, sino a veces nos trasladamos también a esto con a nuestras relaciones laborales, es mostrarnos a la defensiva. ¿Cómo nos podemos nosotros mostrar a la defensiva? Desde un cruzado de brazos, ¿no? Tan inofensivo. Dicen los comunicólogos o los que se dedican al comportamiento humano que esto, ¿no? Si tú estás hablando conmigo y yo estoy así, de inicio es una barrera, que a veces es una barrera inconsciente y la verdad no hay una malicia detrás, pero en otras ocasiones, ¿cuántas veces no nos hemos entrado en una discusión o en una conversación con nuestras parejas o nuestra familia y algo ya no nos está gustando y entonces cruzo los brazos, aprieto, mandíbula, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya me estoy encorajinando, ¿no? No estoy de acuerdo contigo. El otro está haciendo interpretación de lo mismo, de que yo ya estoy así, y bueno, empiezan a salirse las cosas un poquito de contexto muchas veces. Otro de los principales errores en la comunicación es la falta de empatía en el otro o hacia el otro. Más adelante vamos a ver qué es la empatía, pero no sé si alguien rápidamente puede abrir el micrófono y me comparte, por favor, qué sabe, qué ha escuchado, cómo entiende la empatía para escuchar un poquito sus voces. ¿Alguien nada más? Si gusta abrir el micro, porque yo ahorita no veo rostros prácticamente. ¿Qué han Hola, buenas escuchado? tardes. Hola. Elizabeth, estoy poniendo problemas con mi cámara, pero a ver si se prende ahorita. Ahí está. La empatía Julio. para mí, sí, Julio Martínez, para servirte. Un gusto. No es tratar, más que nada es ponerse en el lugar del otro, en los pies de la otra persona, ¿no? Tratar de considerar todas las variables que puedan existir para ser más objetivo en lo que se esté buscando llegar o definir a través del diálogo. Así es. Gracias, Julio, por tu participación. Completamente de acuerdo, digo palabras más, palabras menos, de autor a autor, pero en efecto la empatía es la habilidad que tiene un ser humano o una persona para ponerse, como dice Julio, en el lugar, en los zapatos del otro, ¿sí? Para en una situación determinada, la que ustedes gusten, ya sea en la parte familiar o en la parte laboral, ¿sí? Tratar de, antes de juzgar la situación, antes de iniciar el conflicto o incluso antes de encendernos en el enojo, tratar de pensar cómo estará él o ella, ¿no? O qué pudo haber estado sucediendo con él o ella para que llevara a cabo tal acción, para que reaccionara de tal manera, cómo se debe de sentir, por ejemplo, hablando de cuestiones de trabajo, no sé ustedes, ¿no? Pero en los medios en los que yo me desenvuelvo, de pronto tenemos picos, hay ciertos picos en el año que son, ya sabemos, cargadísimos de trabajo, ¿no? Y entonces, si de pronto a mí se me olvida que todos estamos bajo una situación de cierto estrés en dos momentos importantes del año, pues quizás voy a estar poco sensible a que ese día, voy a decir un ejemplo, no me saluden como me saludan siempre, ¿no? O no me salude, o no me salude, ¿no? A veces de que está tan apurada en la computadora y todos estamos al mismo tiempo sacando proyecciones y demás, entonces llego, saludo y el saludo es muy escueto. Y si yo solo interpreto que el saludo fue muy escueto, si yo solo interpreto que no me volteó a ver a los ojos, me dijo, hola Eli, ¿cómo estás? Y siguió, o me dijo, hola, sin decirme Eli, y yo solo interpreto eso y no me pongo en su lugar, como dice Julio, no reviso el contexto, bueno, estamos en tal temporada del año, a las tantas horas tiene que entregar un reporte, ¿cómo estaría yo en su lugar en este momento? Quizás también contestando de una manera muy escueta, quizás no viéndole a los ojos y queriendo teclear, ¿no? Porque necesitamos sacar el trabajo. Esa es la empatía. Hablaremos un poquito de eso adelante. También otro de los errores que podemos llegar a cometer tanto en lo personal como en lo laboral es
iniciar una conversación que es muy importante en lugares inadecuados para hacerlo, ¿sí? Es decir, abordar al compañero o a la compañera en un pasillo en torno a un tema que a lo mejor necesitamos sentarnos, quizás cerrar la puerta, hasta incluso ofrecerle un vaso de agua, ¿no? Antes de empezar a tocar el tema, y entonces una vez que ya le ofrecí el vaso de agua, que ya está cómodo y cómoda, poner la antesala de que me gustaría tocar contigo un tema importante. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿qué estoy comunicando con todo esto sin antes siquiera haber tocado el tema al decirle al compañero o a la compañera o a la pareja, podemos tener un momento, me gustaría platicar contigo, hay algo que me gustaría compartirte, ¿qué te parece si nos vemos a las tantas en mi oficina? ¿O qué te parece si una vez, si es que tienen niños, qué te parece si una vez que los niños se vayan a dormir, tú y yo nos damos un rato porque ocupamos o me gustaría platicar contigo? No estoy diciendo de qué se trata el tema, ni en lo laboral, ni en lo familiar, pero el mensaje sí deja algo claro. ¿Qué mensaje les deja a ustedes si ponemos esta antesala? Alguien que quiera abrir el micrófono. Con estas antesalas, ¿cómo? ¿Qué te está diciendo todo este preámbulo? Angélica, ¿cómo qué te dice? Mande Jesús. Ah, no, si no contesta Angélica, contesto yo. Adelante. Me dice algo importante, porque abres una pauta a quiero hablar contigo en un ambiente cerrado, controlable, en el cual podamos expresarnos con claridad sin necesidad de interrumpirlo. Y ahí tiene una connotación de, oye, algo está pasando. Sí, de inicio, ¿no? Muchas gracias, compañero. De inicio nos está diciendo, mil gracias, Jesús. Nos está diciendo, hay un tema que es importante. Y tan desacostumbrados estamos a cuidar los contextos en los que hablamos cuando se trata de un tema importante, que díganme si sí o no, ¿no? Puede ser que yo esté equivocada y a lo mejor comunicado con comprensión, así es, ¿no? Díganme si sí o si no, cuando no estamos acostumbrados a poner este tipo de antesala, a darle este cuidado, que hay ciertos temas que se tocan en privado, hay ciertos temas que se tocan en una cierta tranquilidad, decimos, ¿qué pasó? Algo malo, ¿no? Nos ponemos como ansiosos o ansiosos de, me van a correr, de seguro algo ya salió mal, me van a regañar, me va a tronar la novia, me va a tronar el marido, algo es muy grave, porque quiere que estemos a puerta cerrada. Cuando no, o sea, no necesariamente necesita ser algo tan grave para buscar un adecuado lugar para comunicarnos. Lo único que estamos diciendo, este tema es importante, merece la atención de ambas partes, vamos sentándonos y platiquemos, pero no estamos muy acostumbrados, entonces por eso nos espantamos, decimos, ya me va a tronar el esposo, ¿no? O la esposa, o me va a correr mi jefe. Y lo otro, pues definitivamente también son las interpretaciones erróneas, ¿no? N cantidad de veces el ser humano se llega a molestar, llega incluso a tomar decisiones, a veces precipitadas, porque hace una interpretación errónea de lo que le comunicaron, de lo que escuchó, de lo que le dijeron. Esos son algunos de los principales problemas de comunicación. Y bueno, si tuviera yo muchísimo más tiempo con ustedes como una especie de taller, pues les mandaría un ejercicio en el cual ustedes pudieran identificar dónde están sus principales problemas de comunicación, pero ahorita tenemos muy poco tiempo, entonces confío en que cada uno de nosotros esté haciendo un autoanálisis y que revise dónde están nuestros principales problemas de comunicación, o a lo mejor encontramos otros que no vienen aquí. Continuamos. Bien. Ustedes, que espero que ahorita la computadora me ayude, ustedes como empresa, por el conocimiento que tengo de a lo que se dedican, están o son distinguidos por la atención a su cliente externo. Son, entre otras, pues son líderes en varios sentidos, ¿no? Y por varias cuestiones. Ustedes son identificados como líderes a nivel regional, ¿no? Pero
también tienen ustedes un cliente interno, ¿no? Todos nosotros tenemos un cliente externo y un cliente interno. Y ustedes se distinguen por su cliente, por su atención al cliente externo. Entonces, les traigo acá, espero que funcione, mi computadora, porque el de ustedes yo creo que sí. ¿Sí? Les traigo aquí un código QR y les voy a invitar que rápidamente lo escaneen con sus celulares y les va a aparecer una pregunta que es esta. Si ustedes se distinguen por su atención al cliente externo, ¿cómo han logrado distinguirse por dicha atención? Es decir, yo sé que ahorita no nos va a dar el tiempo, ¿no? Y hacen muchísimas cosas, pues, para que puedan ser distinguidos así, pero cada uno desde sus departamentos, cuando les toca atender o tienen el tiempo, el momento de atender a su cliente externo, se ha distinguido por la atención que le da a este. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿qué ponen en marcha de ustedes a nivel personal y profesional para que ese cliente esté sumamente satisfecho con los servicios que ustedes les ofrecen o las atenciones? ¿Les parece? 2 minutitos y ahorita revisamos rápidamente qué es lo que dice el equipo. Adelante, por favor. Voy a dejar así un minutito el código QR abierto para ver si puedo regresar ahorita al otro. Espero que lo hayan, todos lo tengan ahí. Voy a ir abriendo para ver las respuestas. Les aviso que es completamente anónimo. Yo no tengo manera de identificar quiénes están contestando qué y tampoco nadie de la empresa, así que no se preocupen. A menos de que ustedes pongan algo muy, muy claro, evidente, pues ahí sí no tengo cómo, a lo mejor ustedes se identifican más que yo, pero yo no tengo manera. Así que contesten sin ningún inconveniente alguno. Estoy abriendo, nada más que he estado muy, muy lento nuestro internet de este lado. Solo era una pregunta, ¿verdad? Ahorita solo es una pregunta. Está súper lento, por eso tenía como miedo de andar migrando de un lado a otro. Bien. Bien, ya están apareciendo aquí algunas respuestas. Y voy a compartirlas para cuestiones de optimización de nuestros tiempos. Sí, ahí deberíamos de estar viendo alguien del equipo o quien se sienta en la confianza. Alguno de nosotros sí dice que la forma en cómo lo ha logrado mantener esa excelencia hacia el cliente externo es siendo cálido, abierto y sensible a sus necesidades. Fíjense que ahorita ustedes se van a dar cuenta, ¿no? No tienen que levantar la manita, pero ahorita se van a dar cuenta que este compañero o compañera lo que está haciendo es poner en marcha principalmente la empatía, ¿sí? La empatía está aquí. Otra persona, bueno, está diciendo, comenta que por la personalización de sus servicios, la amabilidad y el seguimiento. Y la amabilidad es parte no solamente de la empatía, sino también de la asertividad,
porque yo puedo decir, dicen casi, pues lo que sea, ¿no? Yo podría decir casi lo que sea, hablando de asertividad, siempre y cuando lo haga de una manera lo más conveniente y socialmente aceptable, voy a decirlo así, ¿no? Acá tenemos otro elemento, fíjense, dicen que lo hacen a través de la escucha activa y sin importar el área en el que estén, ayudar en el que, lo que ocupe al cliente. Escucha activa, ¿no? Elemento súper importante, principalmente de la asertividad y claro que de la empatía, claro que sí. Y también el ayudar a los otros, aun cuando no sea necesariamente mi área o mi problema, voy a decirlo así, es parte también de la asertividad. Ser una persona asertiva no solamente incluye el saber cómo expresarme, sino incluso el proponer soluciones o estar ahí para ayudar al otro. Muy bien, se repite nuevamente la escucha activa, dando más de lo que se espera recibir, enfocando la atención personalizada. Tenemos nuevamente la escucha activa. Otra persona dice, haciendo uso del conocimiento y habilidad de transmitir la información, ser veraz, oportuno y demostrar seguridad en cada paso del proceso previamente establecido. Acá no solamente vemos elementos propios de la asertividad, sino vemos conocimiento, dominio, pericia en el área, ¿no? Que es completamente, por supuesto, necesario. Teniendo empatía, claro, ¿no? O sea, no sé ustedes cuántos clientes reciben al día, ¿no? Pero todos tenemos una expectativa diferente, todos queremos llevarnos el mejor auto, todos queremos que el auto se ajuste a nuestro presupuesto y ahí están ustedes, ¿no? Viendo cómo sí las mensualidades nos quedan más baratas o más accesibles, ¿no? Claro, claro que tienes que ser empático para ponerte en el lugar del otro, ¿no? A mí en algún momento me dijeron, mírame a esta, lo que más le conviene es X cosa, ¿no? Porque esto y porque el otro. Y dije, mira, sí sabe cómo, si me acaba de conocer hace 20 minutos, ¿no? Ofreciendo lo mismo que pido cuando me toca ser cliente externo, dando atención, practicidad, solución inmediata, gestión, doy opciones y por último, doy seguimiento hasta cerciorarse de que sucedió lo esperado, ¿no? El seguimiento, el dar opciones, el dar respuestas es parte de la asertividad, es como lo último de la asertividad y no lo último de lo menos importante, o sea, es parte de ser asertivo por la calidad en la atención. Muy bien, les agradezco muchísimo que hayan cooperado en esta actividad. Entonces, fíjense cómo cada uno de ustedes, evidentemente, como yo les dije cuando nos conocimos hace unos minutos, pues no es la primera vez que escuchan de esto, ¿no? Y evidentemente lo están o lo han venido poniendo a la práctica en su ambiente laboral. Ahora, algo que vamos a hacer, pero más adelante, sin embargo, se los voy dejando de tarea, ¿sí? Es cuestionarnos, y ahorita vemos, ¿no? Voy a tratar de darme el tiempo. Es cuestionarnos si esto que yo estoy poniendo a la práctica en mi ambiente, pues, laboral, con mi cliente externo, lo estoy haciendo también con mi cliente interno. Es decir, todas estas habilidades que ya tú me estás compartiendo, las pones en marcha y hay por ahí una pequeña encuestita que ahorita no se las voy a poner, se las voy a poner al final. Las pones en marcha con tu cliente interno. ¿Sí? Y si no las estamos poniendo en marcha, siendo que las destacamos por ello, que bien. Entonces, puesto esta antesala, estaremos todos listos para hablar de asertividad. Y como ya uno de nuestros compañeros nos adelantaba, pues en efecto, la asertividad es una habilidad, ¿sí? Y esta habilidad permite a las personas poder expresar, ojo, no se trata de que no hablemos, ahorita vamos a ver también que las personas que se guardan sus comentarios, voy a decirlo así, que evitan hablar y que a todo les dicen que sí a los jefes o a los compañeros, pues lo que está haciendo es tener una comunicación pasiva, pero asertivo no es ni asertiva.
¿no? La asertividad es la habilidad que le permite a todo ser humano expresarse de manera adecuada, ojo, y sin hostilidad ni agresividad. Él puede o ella puede comunicar sus ideas, sus impresiones, sus necesidades, sus emociones frente a otra persona. Y me encanta saber que es una habilidad, pues porque con esto entendemos que si a lo mejor yo no lo practico mucho, pues al ser una habilidad es algo que claro que todos nosotros la podemos desarrollar. Se modela, sí, por supuesto, ¿no? Si corrimos con la fortuna de venir de hogares en donde la asertividad era una de las características de mi familia, pues seguramente yo fui un niño, un adolescente y ahora soy un adulto que se sabe comunicar con asertividad, pero eso no es siempre lo que predomina en nuestros núcleos o nuestros hogares y no siempre la asertividad se modela, pero eso no significa que yo no puedo desarrollarla poniendo a la práctica esto. Y no se trata de que yo me guarde lo que pienso, lo que opino y lo que siento, sino se trata de que lo comunique de una manera que no sea hostil, que no sea agresiva, pero que también dé salida a lo que yo pienso u opino. Dice acá que ser asertivo significa, pues lo que estamos diciendo, expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, directa y concreta, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes en su trabajo le han tenido que decir, por ejemplo, a un cliente, señor, señora, pues, ¿cómo le digo, no? Y lo dicen muy claro, pues, yo creo, ¿cómo le dicen ustedes? La proyección, ¿no? Por ahí creo que le llaman, ¿no? La proyección de, creo que no necesariamente nos alcanza para ese presupuesto de carro, señora, ¿no? Nos alcanza o le alcanza en una medida más o menos para este carro, ¿no? Están diciendo y poniendo sobre la mesa lo que tienen que contextualizar. Lo único es que lo hacen de una manera tan cuidadosa que uno no se ofende, ¿no? Y al contrario, recapitulas. Y por supuesto, ser asertivo pues también implica, como decía alguien en lo que comentó, tratar al otro como a mí me gusta ser tratado. Si yo me permito expresar lo que siento o lo que pienso, pues también permito que los otros se expresen, ¿no? En relación a lo que creen, piensan o sienten. Y bueno, este diagrama no lo quise sacrificar aun cuando sé que me queda poco tiempo para trabajar con ustedes, porque hay una gran diferencia entre la comunicación asertiva es un balance entre no caer en la comunicación agresiva, pero tampoco en la comunicación pasiva, ¿sí? Es este punto intermedio entre lo agresivo y lo pasivo. Es decir, quien se comunica de manera pasiva pues casi siempre va a tratar de complacer a todos y a todas, no nos va a llevar la contraria, lo que digan los demás, eso es lo que se hace, a lo mejor no está muy de acuerdo, pero pues acepta lo que diga la mayoría, y muchas veces tiene muchas cosas valiosas que decir, tanto en la casa como en lo laboral, pero se abstiene, ¿sí? Se abstiene. ¿Para qué? Para no meterse en problemas o para no meterse en conflictos, y en efecto, quizás no se mete en conflicto, pero no tiene voz, y generalmente queda con una sensación de incomodidad que nadie sabe, pero que, ay, no, pues bueno, dicen por ahí coloquialmente apechuga, pero no se trata de apechugar, ¿no? No se trata de guardarnos lo que pensamos. El otro polo es la comunicación que a veces va cargada de hostilidad o de agresividad. Es decir, la persona que se comunica de una manera agresiva, ojo, no se refiere necesariamente a estarse comunicando con palabras soeces o con groserías. Puedo tener yo una agresión agresiva, una comunicación agresiva desde el hecho de negarme a escuchar al otro. No, ya sé lo que vienes a decir. ¿No? En el ámbito, ya sé, ¿para qué me dices? ¿Para qué me dices? Si ya sé lo que me vienes a decir. No escucha, ¿no? Ni siquiera le podemos decir algo, no podemos empezar porque ya nos está frenando, nos está callando. Pero en cambio, sí nos frena o frena al otro, pero impone su punto de vista. Y hay que escuchar todo lo que tiene que decirnos y nada más su punto de vista es el que gira en la conversación. Y por supuesto, esto te deja saber, o por lo menos así te llegas a sentir, que no aprecia a los demás. O el otro se siente, pues mi punto de vista para nada es importante aquí.
Finalmente, pues la comunicación asertiva es este balance, ¿no? Ni se trata de estar enmudecido, ni tampoco se trata de siempre tener la voz nosotros y no escuchar al otro. Es decir, quien escucha asertivamente en su trabajo, en su casa, escucha también a los demás. Expresa sus puntos de vista, deja que los otros y acepta y permite que los otros expresen sus puntos de vista, se escuchan ambos puntos de vista, tratan de hablarse con claridad y con honestidad y en función de lo que ahí se hable, toman decisiones si es que se trata de tomar decisiones y si no se trata de tomar decisiones, bueno, ya nos escuchamos con respecto a cómo nos sentimos. ¿Sí? Y acá les traigo algunos ejemplos de la comunicación no asertiva para que en unos minutitos ustedes rápidamente, ya sabiendo o recordando, mejor dicho, qué es la comunicación asertiva, rápidamente ustedes me ayuden con los otros ejemplos que vienen acá. Estos son ejemplos de comunicación no asertiva. Ejemplo número 1. Durante una reunión tienes una idea que crees que podría mejorar el proceso de trabajo. Sin embargo, decides no decir nada y simplemente sigues escuchando, incluso cuando se discuten ideas similares a las tuyas. Sin embargo, luego te sientes frustrado por no haber expresado tu opinión. ¿Qué tipo de comunicación es esta, compañeros? Alguien abra el micrófono, por favor. Agustín, ¿qué tipo de comunicación es esta en base a lo que estamos viendo? Ustedes dispensarán, espero que no les moleste que les dé la palabra, pero soy maestra, pues estoy acostumbrada. Menganito, sutanito, Angélica. ¿Es pasivo? Es una comunicación, definitivamente no es asertiva, es una comunicación pasiva y no es asertiva porque la persona no se está permitiendo expresar su punto de vista. La persona está decidiendo reservarse sus comentarios. Por supuesto, gracias Angélica, es una comunicación pasiva. Y tenemos acá otro ejemplo. Se trata de un momento en donde durante una discusión sobre la asignación de tareas o responsabilidades, tu compañero de trabajo te pide que tomes una tarea adicional. Tú, en este caso, respondes enojado o enojada y siempre le dices, siempre me haces hacer más trabajo. No puedo creer que me pidas esto de nuevo, tienes que aprenderlo a hacer por tu cuenta. ¿Qué tipo de comunicación es esa? Digo, ya veríamos qué pasa con el compañero que otra vez le dejó esas actividades, ¿verdad? Pero ¿qué tipo? Así es, Ixchel, la anterior era pasiva. Muy bien. ¿Y esta? Es una respuesta agresiva. Es una respuesta agresiva, Angélica, ¿no? Y que además, a reserva de que, a ver qué pasó con las tareas y por qué le están dejando más, que eso es otro tenor, además genera culpa, ¿no? En el otro, con lo que yo le estoy diciendo y como yo me estoy comunicando con él. Muy bien. Ahora, acá tenemos algunos ejemplos y rápidamente alguno de ustedes por favor abre el micrófono porque si tuviéramos más tiempo los colocaría en grupos de trabajo y demás, pero ahorita trabajamos con esto, ¿no? Entonces, ejemplo número 1, tienes a un compañero que constantemente te pide que lo cubras durante su hora de almuerzo. Ha sido constante y te pide que lo cubras en tu hora de almuerzo de manera recurrente. Finalmente, decides hablar con él y le dices, pero recuerda, lo haces de una manera asertiva, ¿sí? ¿Cómo abordarías el caso y qué le dirías? ¿Alguien? Marta, ¿quieres ayudarnos? ¿O cómo lo resolverías tú? O más que cómo lo resolverías, ¿qué le dirías? ¿Ya te decidiste a hablar con él? Porque pues ya es mucho, ya siempre cae en tu horario de trabajo, decidiste hablar con él en tu horario de descanso, perdón, decidiste hablar con él, pero lo haces de una manera asertiva. ¿Cómo lo abordas?
Perdón, es el ejemplo 1, ¿verdad? Sí, Ok. Ah, primero, le buscaré un contexto, porque a lo mejor hay una razón por la que él pide, ¿no? Porque lo cobramos en su hora de almuerzo. Trato de acceder en lo que yo sea posible, pero siempre con la advertencia de que cuando no sea mi posibilidad, qué opciones adicionales tiene o ofrecerle alguna sugerencia que él pueda considerar. ¿sí? E incluso en un caso hipotético, si a ti ya no te es posible en esta ocasión volverlo a cubrir en tu horario de trabajo, en un contexto, como dices tú, de nos sentamos, ¿no? No sé si quieres cerrar la puerta o no, y le haces saber, ¿no? Más o menos cada uno lo abordará de manera distinta, pero tú puedes decir, si bien en recorridas o en las veces anteriores me había sido posible cubrirte en mi horario de Exacto. comida, pues Siempre lamento. con las palabras, ahora sí que menos lastimosas, pero siendo muy directa, que ya no me es posible y la experiencia que tuve con las veces anteriores en las cuales lo cubrí. En esta ocasión no me será posible cubrirte, ¿no? Y me parece también hasta muy apropiado decir, pero vamos viendo cómo te ayudo a resolverlo, ¿no? ¿Cómo te ayudo yo? Pues, pero en esta ocasión yo no puedo. Inclusive, que ahorita sería tenor de otra hora de trabajo, asertividad también, compañeros, o pues sí, compañeros, ¿no? Ahorita estamos juntos, es también saber decir que no. Asertividad también es saber poner un límite, pero es cómo vas a poner un límite, por qué lo estás poniendo y por qué hoy decidí decir no, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a que nos pongan un límite y no estamos acostumbrados a que nos digan no. Casi siempre los no lo vemos como una conducta negativa, como desafiante, está rebelde, quiere hacer lo que quiere, pues a lo mejor tiene buenos argumentos por los cuales ahorita te está diciendo que no. Escuchémoslo. Caso número 2. Eres líder de un proyecto y uno de tus colegas del equipo ha estado cometiendo algunos errores de trabajo. Tú te acercas a él y le comentas. ¿Qué le comentarías de manera asertiva? Julio. ¿Qué estás mandado a hacer? Ahí va. Dependiendo del contexto y la situación de cada compañero en el cual yo esté liderando, ¿no? Prácticamente no soy muy rembombante en palabras, sería muy práctico. Le platico la situación de lo que se está afectando por las situaciones que él está viviendo. Veo en qué le puedo ayudar o veo qué dejé de hacer yo que se están cometiendo este tipo de situaciones y le doy opciones para buscar una solución y que se dejen de cometer esos errores. Claro, ¿no? O sea, pues ni hecho a la medida, dices. Sí, Claro, ¿no? O sea, antes que nada, el cómo me acerco, ¿no? El contexto en el que me voy a acercar, se lo voy a decir delante de todos o lo voy a mandar traer en un momento a solas, lo siento, le ofrezco un vaso de agua y entonces pongo la antesala, ¿no? Quiero compartirte que de un tiempo a la fecha, como sabes, hemos estado identificando tales errores. Me gustaría, tú sabes, ¿no? O sea, tú eres el experto, yo no te voy a decir a ti cómo hacer tu trabajo, pues, pero esto que dices es fabuloso. O sea, me gustaría que revisemos juntos o pues sí juntos en dónde estamos fallando, ¿no? O qué está dando pie a estos errores, porque como sabes, la excelencia nos distingue y me interesa que esto salga bien, ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿Qué estás diciendo? O sea, aquí hay un problema, ya lo identificamos, pero no está solo, ¿no? Estamos colaborando y entonces en ese sentido, incluso como dices tú, no sé si yo también puedo estar haciendo algo para que esto esté sucediendo. ¿Qué haces? Tomas una responsabilidad de manera adelantada que no sabemos si es tuya o no, pero le estás diciendo aquí estoy contigo, esto es de los dos o este es del equipo, no de los dos. Muy bien. Gracias, Julio. nada. Si fuera examen, lo hubieras aprobado. Bien, y aquí pues hay ejemplos de comunicación asertiva, ¿no? Ya hay algunos ejemplos resueltos, por así decirlo. Dice ejemplo número 1,
un compañero de trabajo, lo que decimos hace ratito, ¿no? Y esto no significa que las formas en como Julio y la compañera lo hayan resuelto eran adecuadas o no, más o menos se van a dar cuenta que es lo que ellos hicieron. Pues lo que aquí, el ejemplo que ponen para resolución es, un compañero de trabajo te pide que lo cubras durante tu hora del almuerzo, ha sido constante, tú ya decides hablar con él, y entonces una forma asertiva de acercarte a él, porque ya decidiste hablar, es, entiendo que a veces necesitas que te cubra, pero me gustaría que pudiéramos encontrar un equilibrio, lo que decía Mónica, ¿no? Bueno, es que no, a lo mejor no todo el tiempo voy a poder, necesito también mi tiempo para almorzar, también tengo cargas, necesito el tiempo para almorzar, para recargar mis propias energías. Podemos discutir cómo podemos manejar esto de una manera justa para ambos. O sea, lo que decía Marta, ¿no? Que ya le dije Mónica, lo que decía Marta, o sea, incluso ahorita yo no te puedo cubrir, pero te ayudo a buscar cómo le hacemos, ¿no? Bien, Marta. Y el otro ejemplo, pues justo el que nos acaba de dar Julio, en donde alguien está cometiendo errores de manera constante en el trabajo, te acercas a él y más o menos lo que tú le puedes decir es, he notado que ha habido algunos errores en los entregables recientes. Sé que es un trabajo duro, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Reconoces al otro. Sé que es un trabajo duro para ti, pero es importante para el éxito de nuestros proyectos que mantengamos un nivel de precisión. ¿Puedo ofrecerte algunas sugerencias o consejos sobre cómo evitar estos errores futuros? ¿Qué les parece? Bien. Aquí hay algunas sugerencias. Equipo, déjenme saber cuántos minutos tengo, si tengo como en el fútbol minutos extras o si quieren que pare exactamente a los 5, pero según yo empezamos como 5 con algo. Pero ustedes son los dueños de su tiempo. Avísenme, por favor. No sé si por acá me están hablando. Ok, creo que todavía tengo algunos minutos. Si ustedes no me callan, como decía el Chente, yo sigo hablando. Entonces, bueno, algunas sugerencias de cómo practicar la comunicación asertiva. Comunícate claramente, como ya lo hemos venido diciendo. Cuando vayas a comunicarte, usa el yo en lugar del tú. En lugar de acusar, en lugar de enfocar tus declaraciones en las otras personas, en tus perspectivas y en tus propios sentimientos, refiere yo siento, yo creo, yo pienso, a mí me parece, a mí me gustaría. Elige el momento adecuado, lo que estamos hablando, inclusive prepara tus puntos, se vale, o sea, cuántas veces debido a los diferentes roles que tenemos, pues ya tenemos esta necesidad de hablar con el compañero o la compañera de trabajo, independientemente del rol en el que estemos. Prepara tus puntos, elige qué puntos quieres tratar con él y con ella, y por qué no, a veces hasta tenemos que ensayar si es que la asertividad no es algo que practiquemos muy seguido, y no pasa nada. Ábrete a la crítica o a la retroalimentación constructiva, porque en la medida en la cual yo comparta puntos de vista o simplemente exponga situaciones de tipo grupal, pues a lo mejor también me va a tocar a mí observación. Ábrete a la crítica, ¿no? Siempre y cuando esta sea en una línea de respeto. Sé firme y sé seguro, ¿no? De lo que quieres decir. Ser asertivo no significa ceder, sino significa saber lo que quieres decir. Y rápidamente, pues la empatía, ¿sí? Que ya Julio nos ayudó a recordar que era la empatía, completamente de acuerdo, que es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, y que eso, en la medida en la cual tú te pones en los zapatos de la otra persona, te va a permitir a ti tratar de percibir de una manera más objetiva e incluso racional, es decir, pensemos cómo se puede sentir él o ella en esa circunstancia. ¿Cómo me sentiría yo en esa circunstancia? Y entonces, las cosas cambian, ¿no? Porque si me pongo en sus zapatos, a lo mejor la respuesta sería, oh, pues reaccionaría igual, ¿no? Y la empatía hace que las personas se ayuden entre sí.
En la medida en la que yo practico esto de ponerme en los zapatos del otro, sucede lo que uno de ustedes por ahí puso en sus comentarios. Incluso ayudo a otros departamentos, aun cuando no sea mi responsabilidad. Claro, porque sabes que si le ayudas seguramente o gestionas algo con tu compañero, va a ayudar a que el trabajo de los dos sea más eficiente. Eso hablando en el trabajo. Para practicar la empatía, ¿qué necesitamos hacer? Escucha activamente, o sea, pon una atención genuina cuando las personas te hablen, disponte a escuchar, ¿sí? Haz preguntas que fomenten la reflexión y ponte en su lugar. Considera cómo te sentirías tú y cuáles serían tus preocupaciones si tú estuvieras en el lugar de esa persona. Valida sus emociones, ¿no? Una forma de validar las emociones de los otros es entiendo, ¿no? O sea, el hecho de que tú no te sientas igual que esa persona o el hecho de que tú no experimentes lo mismo que está experimentando tu compañero o compañera, no significa que tú no puedas entender cómo se siente, ¿no? O puedas intentar entenderlo. Y eso cambia todo, ¿no? Entiendo que te puedes sentir frustrado, entiendo que te puedes sentir frustrado, incómodo porque se cayó la venta o porque nos regresaron el reporte. Entiendo que pasaste mucho tiempo dedicándole al reporte. Quizás yo en tu lugar me sentiría igual. ¿Cómo te ayudo? Ofrece apoyo, ¿no? Que es el siguiente punto. ¿Cómo te ayudo? ¿En qué te apoyo para que saquemos adelante esto? Y bueno, aquí venían algunos ejemplos de comunicación no empática que va a estar a disposición del equipo. Seguramente el equipo les va a hacer llegar la presentación o en su defecto les pasará el video. Igual, aquí hay ejemplos. Y pues rápidamente les súper mega agradecería, esto va a ser solamente para mí, ¿no? Que dieran un escáner a este último QR y la pregunta que yo les hacía a mitad de mi webinar, ¿no? Trato, me relaciono y me comunico con mi cliente interno como lo hago con el cliente externo. Si le dan un escaneo al QR, lo único que van a tener que decir es sí o no. Y dejo a la reflexión de cada uno de nosotros, si en dado caso la respuesta es no, ¿a qué se debe, no? Y seguramente cada uno de nosotros irá haciendo las gestiones pertinentes para poder encontrar, pues, si soy tan bueno, tan eficiente con mi cliente externo, pues, ¿qué pasa con mi cliente interno? A lo mejor era cuestión de empatía, era cuestión de asertividad. Si pueden escanear, por favor, y estoy a 1 minuto de terminar, o menos. Adelante. Me levantan pulgares, quien ya haya escaneado. Gracias, Julio. ¿Quién más ya escaneó? Los pulgares digitales por ahí. Gracias, Salvador. ¿Quién más ya escaneó? Gracias, Marina. ¿Alguien más? Bueno, Angélica, gracias. Como buena maestra, yo voy a confiar que escanearon el QR. Entonces, bueno, pues, si no tienen preguntas o no sé qué es lo que opine el equipo, si tienen preguntas, pues hay un espacio, pues, para preguntas o comentarios en el chat, si gustan. Y si no, bueno, pues les dejo mi correo electrónico, mi número de celular y en redes me encuentran como EA, psicóloga Elizabeth Aguilar, en Facebook principalmente. Fue un placer poder acompañarles este tiempo y espero que el tiempo compartido haya sido de beneficio para todos y todas. Muchísimas gracias. Dejo el micrófono.